En nuestro canal exploramos a fondo el estoicismo y cómo puede enriquecer nuestras vidas. Hoy quiero ofrecer algo único, una guía práctica con 7 ejercicios estoicos. Estos no son meros conceptos teóricos, son acciones que puedes empezar a aplicar en tu vida tan pronto como termine el video. Cada ejercicio es un paso simple pero poderoso que puedes incorporar a tu día a día para experimentar una transformación verdadera. Nos enfocaremos en lo que realmente podemos controlar y dirigir nuestras acciones de manera más efectiva. El estoicismo nos brinda un lente claro a través del cual podemos ver el mundo, ayudándonos a tomar decisiones sabias y enfrentar los desafíos con confianza. A medida que practiques estos ejercicios, verás que la hesitación y la falta de acción comenzarán a desaparecer de tu vida. Entonces, si estás listo para este viaje, aquí está lo que necesitas hacer. Mira este video hasta el final. Aplica los ejercicios en tu cotidianidad y observa cómo pueden cambiar tu perspectiva y tus reacciones ante la vida. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, ahora es el momento. Suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tus experiencias y pensamientos sobre el estoicismo en los comentarios. Ahora, vamos con el primer ejercicio. Primero, elige una virtud. Valentía, templanza, justicia y sabiduría son las 4 virtudes estoicas y los pilares fundamentales del pensamiento estoico. El emperador y filósofo Marco Aurelio, una de las figuras más emblemáticas de Roma, mencionó que encontrar algo de mayor valor que estas 4 virtudes sería descubrir algo verdaderamente excepcional. Para los estoicos, cada obstáculo en nuestro camino representa una oportunidad para ejercitar estas cualidades esenciales. La propuesta de nuestro primer ejercicio es incorporar estos principios estoicos en la rutina diaria, dedicándose a perfeccionar una de estas cualidades por semana. Elige inicialmente una de ellas para dedicarte y a lo largo de una semana, esfuérzate en desarrollarla plenamente. En la semana dedicada a la valentía, comienza con gestos simples que simbolicen actos de valentía, como levantarse más temprano para hacer ejercicio o preparar un desayuno especial para ti mismo. O es necesario que sea algo extravagante o fuera de lo común, sino más bien un gesto de autocuidado y amor propio. A veces el simple acto de tratarnos con cariño, ya sea con una comida, actividad física o cualquier otra forma de autocuidado, puede ser la mayor demostración de valentía en nuestras vidas. Otro aspecto que demanda valentía es la resolución de conflictos. Considera, por ejemplo, un desacuerdo con un amigo, familiar o colega de trabajo debido a un malentendido en una conversación, lo que resultó en un ambiente tenso. En lugar de permitir que el resentimiento crezca o evitar la discusión, optas por invitar a esa persona a un diálogo tranquilo, expresando tus sentimientos sobre lo ocurrido sin acusar o culpar a nadie. Al mismo tiempo te muestras receptivo para escuchar el punto de vista de la otra persona, demostrando apertura para comprender y corregir el malentendido. Este gesto puede no solo solucionar la cuestión, sino también fortalecer el vínculo entre ustedes, enriqueciendo la amistad, el ambiente de trabajo o la relación familiar. Cada pequeña acción en tu día puede ser una práctica de valentía, ayudándote a desarrollarte y a prepararte para la próxima semana, cuando elegirás una nueva virtud en la que enfocarte. En cuanto a la sabiduría, esa semana puede ser una oportunidad para dedicarte a la lectura o al aprendizaje de algo nuevo que pueda agregar valor a tu vida o trayectoria profesional. Comprometerse con el aprendizaje continuo no solo expande tu conocimiento, sino que también afila tu capacidad de adaptación y crecimiento en diversos aspectos de la vida. Durante la semana dedicada a la templanza, un excelente punto de partida es el consumo consciente. Esto significa pensar cuidadosamente antes de realizar cualquier compra, optando por adquirir solo lo que es verdaderamente necesario o lo que se ha planeado previamente, en lugar de ceder a compras impulsivas que pueden desestabilizar tu situación financiera. Por ejemplo, si te encuentras en un centro comercial y te topas con un par de zapatillas que realmente te gustan, en lugar de comprarlas de inmediato, haz una pausa para considerar si necesitas otro par de zapatillas y, crucialmente, si esta compra encaja en tu presupuesto mensual. Esta reflexión puede prevenir compras impulsivas,
que además de potencialmente desordenar tus finanzas, pueden acumular artículos innecesarios en casa. Adoptar un consumo más consciente no solo ayuda a ahorrar dinero, sino que también promueve un estilo de vida más sencillo y sostenible. Otro aspecto de la moderación que se puede trabajar es la gestión del tiempo, especialmente estableciendo límites saludables entre el trabajo y el ocio. Esto asegura que reserves momentos de calidad para el descanso y la recarga, vital para el equilibrio y bienestar general. En la semana dedicada a la justicia, practicar la honestidad en situaciones cotidianas, como devolver el cambio recibido de más en el mercado, es un gesto que refleja tu integridad incluso en las acciones más pequeñas. Además, valorar y reconocer el trabajo de tus colegas, atribuyéndoles el mérito debido por sus contribuciones en proyectos compartidos, fortalece el respeto y la cooperación en el ambiente laboral. Cada semana, al dedicarte a una de las 4 virtudes estoicas, valentía, templanza, justicia y sabiduría, estarás en un camino de mejora personal, integrando estos valores fundamentales a tu vida. Estas virtudes funcionan como verdaderos pilares para una vida plena y equilibrada. La valentía para los estoicos va más allá de la mera bravura física. Se trata de la resiliencia ante las adversidades de la vida. La templanza es el equilibrio, el arte de vivir moderadamente, evitando los excesos en todas las áreas, desde la alimentación hasta el ocio y las finanzas. Justicia significa actuar con equidad y honestidad, promoviendo el bienestar ajeno y tratando a todos con respeto y bondad. Y la sabiduría es la capacidad de aplicar conocimiento y prudencia en el día a día, guiándonos a tomar decisiones acertadas. Juntas, estas 4 virtudes nos guían a enfrentar los desafíos con integridad y promover no solo nuestro crecimiento personal, sino también el bienestar colectivo. Queremos saber de ti, ¿cuál de las 4 virtudes estoicas te sientes inspirado a enfocar esta semana y por qué? Comparte tu elección en los comentarios. Tu determinación puede servir de inspiración para otros a dar el primer paso en su propia jornada de desarrollo. Segundo, reinterpretar las pequeñas decepciones. Este ejercicio propuesto por los estoicos nos invita a mirar los pequeños contratiempos del día a día de una manera diferente, comparándolos con picaduras de mosquito. Sí, una picadura es solo una molestia menor, pero muchas picaduras juntas pueden ser realmente problemáticas. En nuestra vida, muchas veces no son los grandes desastres los que nos desafían, sino la suma de varias pequeñas irritaciones diarias. Estos pequeños problemas pueden acumularse, creando un peso emocional grande y llevándonos a sentir angustia e insatisfacción. Los sabios estoicos nos aconsejan repensar esas irritaciones menores para que no se acumulen y nos hagan perder la alegría de vivir. Sugieren que adoptemos una nueva manera de ver los desafíos cotidianos, reconociendo que, aunque los sentimientos son válidos, es posible reevaluarlos para que no se conviertan en una carga insoportable. Esta perspectiva nos ayuda a percibir que los obstáculos que enfrentamos frecuentemente son menores cuando se comparan con los grandes desafíos que la humanidad ya superó. En épocas pasadas, las personas vivían sin muchas de las conveniencias y facilidades que tenemos hoy, enfrentando desafíos que hoy pueden parecer enormes. Por ejemplo, un retraso de 5 minutos en el metro o una cancelación de viaje por un conductor de aplicación puede ser frustrante, especialmente si estamos camino a una entrevista de trabajo o a un compromiso importante. Sin embargo, si miramos hacia atrás, veremos que viajes que hoy hacemos en minutos o horas, antiguamente tomaban mucho más tiempo y esfuerzo. Del mismo modo, la ansiedad causada por la demora en recibir una respuesta a un mensaje puede ser irritante. No obstante, hubo un tiempo en que los mensajes tardaban días, semanas o incluso meses en llegar a su destinatario, y las personas ajustaban sus expectativas y vivían bien con ello. Al adoptar esta visión estoica, empezamos a valorar más las facilidades que tenemos y aprendemos a manejar los pequeños contratiempos de manera más tranquila, manteniendo nuestro equilibrio emocional y apreciando mejor la vida. Esto resalta una verdad interesante sobre nuestras vidas modernas. Muchas de las cosas que nos irritan hoy son, en realidad, lujos que nuestros ancestros ni siquiera podrían imaginar.
El punto de este ejercicio no es negar cómo nos sentimos ante los contratiempos, sino aprender a verlos de una forma nueva. Es como una invitación para manejar las pequeñas frustraciones del día a día de manera que no nos dominen. Como Séneca, uno de los grandes nombres del estoicismo, nos recuerda, a veces, incluso vivir es un acto de valentía. Los desafíos que enfrentamos son componentes esenciales de una vida rica en experiencias y aprendizaje. Al aceptar las frustraciones como partes normales de nuestra rutina, comenzamos a ver la vida de manera más completa, reconociendo que tanto los altos como los bajos son valiosos para nuestro crecimiento. Séneca nos incentiva a observar la vida como una vasta tela, en la cual cada dificultad añade color y profundidad a nuestra historia. Nos aconseja no fijarnos solo en las adversidades, sino comprender que son partes de un viaje más amplio, lleno de enseñanzas y victorias. Adoptando esta visión, no solo superamos los desafíos, sino que también evolucionamos a través de ellos. Esto nos permite enriquecer nuestra existencia, haciéndola más significativa y plena. Tercero, reconoce tus herramientas internas. Epicteto, una figura central del estoicismo, nos enseña que los desafíos de la vida son oportunidades disfrazadas para fortalecer nuestro carácter y crecer internamente. Si alguien nos insulta, eso se convierte en un momento para cultivar la paciencia. Ante el sufrimiento podemos encontrar nuestra fuerza y resiliencia, y al enfrentarnos a tentaciones, tenemos la oportunidad de practicar la autodisciplina y el control sobre nosotros mismos. Este ejercicio nos incentiva a valorar una práctica importante. Antes de enfrentar cualquier desafío, debemos reflexionar sobre nuestras capacidades internas. Si identificamos que nos falta alguna habilidad para superar un obstáculo específico, ese es el momento perfecto para desarrollarla y mejorarnos. A medida que nos esforzamos y continuamos practicando, gradualmente perfeccionamos las virtudes necesarias para trascender cualquier dificultad, transformando cada obstáculo en una lección valiosa para nuestro crecimiento personal. Frecuentemente, cuando nos enfrentamos a desafíos, fijamos nuestra atención solo en los problemas, lo que puede hacernos olvidar las competencias que estamos desarrollando o las adversidades similares que ya hemos superado en el pasado. Marco Aurelio nos recuerda mirar hacia adentro. Busca dentro de ti. Ahí reside la fuente del bien y puede fluir incesantemente si siempre la exploras. Esta profunda cita de Marco Aurelio, memorable emperador de Roma y ferviente estudioso del estoicismo, nos alienta a buscar la bondad dentro de nosotros mismos. Él defiende la idea de que la verdadera fuente del bien no está esparcida por el mundo afuera, sino alojada profundamente en nuestro ser. Nos insta a aventurarnos continuamente en nuestro interior, asegurando que con un esfuerzo constante en este viaje introspectivo, podemos descubrir un manantial inagotable de virtudes. Esto nos indica que el camino hacia una vida rica en virtudes y realización personal se encuentra en la habilidad de introspección, en un ciclo sin fin de autoconocimiento y evolución. Al nutrir y valorar el vasto potencial de bondad que reside en nuestro íntimo, pavimentamos la ruta hacia una vida más plena y genuina. Entonces, ante cualquier adversidad, reflexiona sobre qué habilidad interna puedes mejorar. Si estás intentando mantener una dieta, por ejemplo, ejercita tu autocontrol al decir no a un bocado extra, un refresco o un dulce adicional. En días de pereza o desmotivación, despierta tu autodisciplina para superar la inercia y entregar lo mejor de ti en el trabajo. O al compartir conocimiento con alguien, sé generoso, enseñando con respeto y sin menospreciar al otro. En cada desafío que enfrentamos, existe la oportunidad de mejorar al reconocer y utilizar las herramientas internas a nuestra disposición. Este ejercicio es una invitación para reconocer y acceder a las fuerzas internas que poseemos, guiándonos a enfrentar las adversidades con confianza y sabiduría. 4. Revisión diaria. Séneca nos anima a encontrar un momento de tranquilidad para reflexionar sobre nuestras experiencias diarias, resaltando lo que hicimos incorrectamente, los aciertos del día y cómo podríamos haber mejorado nuestras acciones. Esta práctica, respaldada por expertos en desarrollo personal y psicología, se basa en un concepto tanto simple como transformador,
originado de las ideas revolucionarias de San Ignacio de Loyola en el siglo XV, conocido como examen diario. Esta no es solo una técnica, sino una invitación a embarcarnos en un viaje continuo de descubrimiento y crecimiento personal. Al reflexionar sobre nuestros comportamientos y sentimientos a lo largo del día, abrimos una puerta valiosa hacia una conexión más profunda con nuestro interior. Esta reflexión diaria nos permite una comprensión más precisa de nosotros mismos, identificando desencadenantes de emociones negativas como la ira, el miedo y la ansiedad, y observando nuestro progreso en la evolución de nuestras virtudes y carácter. Entonces vamos a sumergirnos en estos aspectos con atención. Lo que hicimos mal. Reconocer nuestros errores es esencial. A menudo negamos nuestras fallas ilusionados por la creencia de que nuestro valor está vinculado a aspectos superficiales como la profesión o las posesiones. Sin embargo, nuestro verdadero valor reside en nuestro carácter, en lo que verdaderamente somos. Errar no nos define como personas malas, indica solo un desvío momentáneo de la virtud, del cual siempre es posible regresar. Admitir errores nos da la oportunidad de superarlos, permitiéndonos ajustarnos y tomar decisiones más sabias en situaciones futuras. Lo que hicimos bien, recuerda, incluso un reloj parado está en lo correcto 2 veces al día. Nadie es completamente defectuoso o totalmente infalible. Los estoicos entendían que muchos errores surgen de la ignorancia, del simple hecho de no saber. Aunque hoy vivimos en un mundo lleno de información, el conocimiento por sí solo no garantiza acciones correctas. También es necesario tener la fuerza moral para aplicar ese conocimiento. Registrar los aciertos refuerza comportamientos beneficiosos, y al ganar confianza en tu capacidad de actuar correctamente, te sientes más motivado a repetir esos patrones positivos. Este proceso no solo es sencillo, sino que tiene un impacto significativo en tu mentalidad. Fortalece la autoconfianza, apoyándote en virtudes y en la práctica del bien. Lo que podríamos haber hecho de manera diferente. Imagina una situación donde respondiste a alguien de forma brusca sin necesidad. Utilizar esta práctica significa caminar hacia una vida más consciente y plena, donde cada día representa una nueva oportunidad para aprender, evolucionar y transformarse. Epicteto nos enseña que nuestras respuestas no son meras reacciones aisladas, sino que alimentan nuestros hábitos continuos. Reflexionar sobre cómo podemos actuar de manera diferente nos hace replantearnos nuestras acciones diarias, que muchas veces sin darnos cuenta perpetúan hábitos y vicios. Preguntarse cómo se podría haber utilizado el tiempo de manera más provechosa, por ejemplo, es un paso hacia la autoevaluación y el crecimiento personal. Este ejercicio, práctico y accesible, puede realizarse utilizando simplemente el bloc de notas de tu celular. Comienza haciéndolo semanalmente, reflexionando sobre lo que hiciste mal, lo que hiciste bien y lo que podrías haber hecho de manera diferente durante la semana. Esta práctica ofrece una estructura para la autorreflexión continua, permitiéndote observar tu progreso y las áreas que aún necesitan desarrollo. Quinto, ejerce tu poder ante el capitán. Epicteto, uno de los mayores filósofos estoicos, nos advierte sobre la importancia de ser selectivos con lo que permitimos entrar en nuestra mente. Después de todo, si no tomamos esa decisión conscientemente, alguien o algo decidirá por nosotros y no siempre con nuestros mejores intereses en vista. Dejar que alguien pilotee nuestro barco sin una dirección clara es una metáfora poderosa para la pérdida de control sobre nuestras propias vidas. Entender lo que valoramos nos permite tomar el control y vivir de manera más auténtica, con nuestras acciones reflejando lo que realmente importa para nosotros. De lo contrario, corremos el riesgo de vivir una vida moldeada por las expectativas y deseos de otros, y no por los nuestros propios. Epicteto nos alienta a tomar las riendas de nuestra existencia, comenzando por el establecimiento claro de nuestras prioridades. Una forma práctica de hacer esto es a través de la dinámica del quiero y puedo, que nos ayuda a definir nuestras metas y las acciones necesarias para alcanzarlas. Por ejemplo, si tu meta es perder peso, especificas, quiero perder 5 kilos. Luego, detallas las acciones. Puedo reducir la porción en el almuerzo.
y puedo ejercitarme 2 veces por semana. Este método se aplica igualmente a otras áreas de la vida, como objetivos profesionales o personales. Definir lo que quiero establece tus metas, mientras que determinar lo que puedo identifica los pasos concretos para alcanzarlas. Este enfoque nos sitúa en el papel de verdaderos capitanes de nuestro destino, marcando el inicio de una vida vivida con más intención, pasión y felicidad. Como Marco Aurelio nos recuerda en Meditaciones, no basta con hablar sobre ser una buena persona, es esencial actuar en consecuencia. Así, al poner nuestras vidas en orden a través de acciones alineadas con nuestros valores, comenzamos a vivir verdaderamente de acuerdo con nuestros principios. Sexto, sea un aprendiz de por vida. Epicteto, de todos los filósofos estoicos, fue quien más se acercó a ser un maestro. Realmente tenía una escuela y enseñaba a sus alumnos. Además, gracias a Flavio Arriano, que escribió algunas de sus conferencias, hoy podemos aprender a través de su simplicidad y practicidad. El sexto ejercicio estoico toca un aspecto crucial para el crecimiento personal: la humildad para aprender. Epicteto nos advierte: es imposible aprender lo que crees que ya sabes. Esta observación encapsula una verdad profunda y transformadora del estoicismo. Imagina cuánto más podríamos aprender si abandonáramos la presunción de ya saberlo todo. Esta mentalidad de apertura y la disposición para ser eternamente un alumno no solo facilitan el aprendizaje continuo, sino que también nos ayudan a abrazar la vida con más curiosidad y admiración. Al reconocer que nuestro conocimiento es siempre limitado y que siempre hay más para descubrir, nos posicionamos para una jornada de descubrimiento sin fin. Marco Aurelio también decía: si alguien puede probar y mostrarme que pienso y actúo erróneamente, estaré encantado de cambiar, pues busco la verdad. Por lo tanto, este ejercicio nos invita a examinar nuestras actitudes hacia el aprendizaje. Nos alienta a cuestionar nuestras suposiciones y a abordar cada experiencia, cada conversación y cada lectura con la mente abierta, listos para absorber y crecer. Este es el camino hacia una sabiduría verdadera y aplicable, una jornada de constante evolución y mejora. Séptimo, ¿cómo decidir cada día lo que realmente importa? Para nuestro ejercicio estoico final, consideremos una práctica profundamente simple, pero potencialmente transformadora. Imagina que al final de cada día hagas un inventario de tus acciones preguntándote: ¿habría hecho esto si hoy fuera el último día de mi vida? Este cuestionamiento puede cambiar radicalmente la forma en que vivimos. Al enfrentarnos a esta pregunta, comenzamos a examinar nuestras actividades diarias bajo una nueva luz, discerniendo lo que realmente valoramos. Este ejercicio actúa como un filtro, destacando lo que es esencial y animándonos a elegir actividades y experiencias que nos enriquecen y satisfacen. De repente, las horas gastadas en quehaceres insignificantes o navegando sin propósito en las redes sociales pueden parecer desperdiciadas. En contraste, el tiempo pasado con amigos, familia, cuidándonos a nosotros mismos o invirtiendo en hobbies postergados se vuelve preciamente importante. Más que un simple ejercicio de reflexión, es un llamado a vivir de forma más genuina y significativa. Al vivir cada día como si fuera el último, naturalmente comienzas a dedicarte más a lo que verdaderamente amas y te hace sentir vivo y alineado con lo que importa. Este ejercicio, conocido como Memento Mori, no solo eleva nuestra conciencia sobre el uso de nuestro tiempo, sino que también estimula una reflexión profunda sobre nuestras elecciones y prioridades. Los estoicos utilizaban el Memento Mori para recordarse la transitoriedad de la vida y buscar el ideal de vivir bien. El Memento Mori nos incentiva a vivir cada momento con más significado y propósito, conscientes de que nuestro tiempo es finito. Esta percepción nos ayuda a priorizar lo que es genuinamente importante, optando por una vida que refleje nuestros valores más auténticos en lugar de perdernos en trivialidades. Recordarnos nuestra mortalidad nos inspira a hacer de cada día una expresión verdadera de nuestra esencia y a valorar cada momento disponible. Cada uno de estos ejercicios es una práctica estoica poderosa que, cultivadas en nuestros corazones y mentes, pueden rendir frutos extraordinarios.
Si has seguido hasta aquí, comparte tu gratitud en los comentarios y cuéntanos sobre qué temas te gustaría explorar desde la perspectiva estoica en los próximos videos. Y no dejes de revisar nuestra lista de reproducción completa sobre estoicismo. Gracias por ver.